Y hay un superíndice del lado derecho que ese se indica que son los electrones que debe contener cada número cuántico. Ya habíamos hablado un poco de eso, que decíamos que al primer nivel, al primer número cuántico S tenía 2 electrones, al segundo P tiene 6, al tercero D tiene 10 y al cuarto F tiene 14. Eso ya habíamos hablado y eso era base primordial. Ya habíamos dicho que esos valores nunca iban a cambiar. Hasta ahí. Ahora sí vamos a entrar directamente. Voy con señor Concha, por favor ayúdenme con la lectura. Buenos Así, días, profe. buenos días, así, Todo. todo. Son 2 cuadros pequeños. Principios de ordenamiento. La configuración electrónica fundamental se obtiene en la práctica a partir de tres reglas o principios. Regla de la construcción, principio de exclusión de Pauli y regla de la máxima multiplicidad de Hund. Regla de la construcción. La configuración electrónica fundamental se obtiene colocando los electrones uno a uno en los orbitales disponibles del átomo, en orden creciente de energía. Gracias, Ángel. A ver, chicos, para configurar electrónicamente se necesita tener en cuenta 3 situaciones muy principales. Regla de construcción, principio de exclusión y regla de la máxima multiplicidad. Vamos a la primera. La regla de la construcción dice que debemos colocar los electrones de manera consecutiva conforme vaya creciendo la energía. ¿A qué le llamamos nosotros crecer la energía? El número cuántico principal, o n, tiene valores de energía que están denominados o están inscritos del 1 al 4. Y asimismo nosotros vamos a escribir del 1 en adelante hasta llegar a la cantidad de electrones que tiene eh, cada uno de los electrones que tiene un elemento. Así comenzamos a construir lo que es la distribución o la configuración electrónica, partiendo desde los niveles de energía, desde el más bajo que es 1 hasta llegar a donde sea necesario. Segundo punto, vamos a hablar del principio de exclusión de Pauli. Nicole, Nicole, Grace, Sí, lea principio de exclusión de Pauli. ok. Dos electrones de un mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Como cada órbita está definido por los números cuánticos n, L y ML, solo quedan dos posibilidades. MS igual a más un medio y MS es igual a menos un medio, creo, que físicamente queda reflejado en que cada órbita definido por N, L y ML puede contener un máximo de 2 electrones y estos pueden tener espines opuestos, electrones apareados. Abreviadamente solemos escribir el número de electrones en cada subnivel mediante una superficie. Por ejemplo, 2p3 representa que el conjunto de orbitales 2p hay 3 electrones. Muy bien, gracias Grace. El principio de exclusión de Pauli dice que ninguno de los electrones del átomo pueden contener 4 números cuánticos iguales. Y lo hemos visto, lo hemos descubierto. A ver, el primer número cuántico L, comencemos desde el primero. N igual a 1, eso equivale a que si N es igual a 1, L va a ser igual a S. Y si L va a ser igual a S, vamos a tener 3 orbitales. En ese orden va a estar 1s con 3 orbitales y con un spin que puede ser o más un medio o menos un medio. Y ahí, de los 4 números cuánticos establecidos, no se repite ninguno de los números de electrones en el átomo. Y es por eso que la distribución electrónica se mantiene a partir de que en el primer nivel tenemos 2 electrones, en el segundo 6, 10 en el tercero y 14 en el último. Así nos damos cuenta de que se cumple el principio de exclusión de que no pueden repetirse la misma cantidad de electrones en un átomo. Sigamos. Chani Romero.
Shani, Dígame, profe. lea por favor la regla de máxima multiplicidad de Hunt. Cuando varios electrones ocupan orbitales degenerados de la misma energía, los harán en orbitales diferentes y con espines paralelos, electrones desaperiados, mientras sea posible. Por ejemplo, si deben colocarse tres electrones en orbitales 2p, lo harán desapareados, es decir, en orbitales diferentes. En cambio, si se trata de cuatro electrones, dos de ellos deben aparearse, se colocan en el mismo orbital, mientras que los otros dos permanecen desapareados en orbitales diferentes. Listo chicos, la regla de multiplicidad de Hom habla de una situación de apareamiento, quiere decir una situación en donde tengo dos electrones juntos como pareja y que complementan la ubicación en estas casillas o en estos cuadros que son parte de los electrones. A ver, aquí dice, cuando varios electrones ocupan orbitales degenerados o rotos de la misma energía, lo hacen en orbitales diferentes, o sea, electrones desapareados. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica más clara, 2p2, el subíndice, el superíndice, equivale a cuántos electrones tiene, tiene 2, y si ustedes se dan cuenta no están juntos, no están apareados, no están en pareja, está cada uno individualmente en un cuadro. Si observan el siguiente, 2p como 3 electrones, está uno en cada casilla, solo llega a 3 casillas nada más, pero en cambio cuando llego a 2p4 ya tengo un grupo de electrones apareados o juntos a manera de pareja y los otros dos quedan solitarios o libres. Y así sucesivamente, si aumentamos, por ejemplo, 2p5, va a haber dos parejas y uno libre. Llegamos a 2p6, va a haber tres parejas juntas. Hasta ahí, chicos. Hemos hablado de que para construir los electrones necesitamos ir en orden creciente de energía. Segundo, el principio de exclusión de Pauli dice que los números cuánticos no pueden repetirse, los valores de los electrones no pueden repetirse los cuatro números cuánticos. Y para hablar de la máxima multiplicidad de Hom, hablamos de que los electrones no están apareados, o sea, no están ubicados en pares, sino individualmente dependiendo de la cantidad de electrones que haya. Seguimos con lo que es la configuración electrónica. Nahua. Sí, profe. Lea. Ya. La distribución de los electrones de un átomo en orbitales recibe el nombre de configuración electrónica. Diagrama de Moeller. A partir del diagrama de los niveles energéticos nos da a conocer la secuencia para llenar los orbitales, siendo Lea la 1s2. secuencia. Leo. Sí, léala. 2s2, 2p5, 6. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, cp6, 7s2, 5f14, 6d10 y 7p5. ¿Listo? P6. Gracias, Juan. A ver, la distribución trabaja con el diagrama de Moeller o como está la secuencia que está aquí. Ustedes van a usar para la configuración electrónica esta secuencia. O, si ustedes se dan cuenta, la secuencia va así. Así. Así va la secuencia, que es el mismo diagrama. Este es el diagrama de Moeller. Es el mismo diagrama escrito aquí de manera lineal, sino que aquí está ordenado de manera de la cantidad de orbitales que hay, que es del 1 al 7. ¿Listo? Ustedes para configurar electrónicamente necesitamos los valores así en este orden. Continúo. Cerezo, Camila. Cerezo. Teacher, leo lo siguiente. Sí, lea lo siguiente. Los niveles de energía corresponden a los números del 1 al 7. Los subniveles son S, P, D y F. Los exponentes, el número máximo de electrones que tienen cada subnivel. S hasta 2 electrones, P hasta 6, D hasta 10 y F hasta 14 electrones.
Los números grandes de la derecha indican el número total de electrones por cada nivel de energía. Los subniveles se ordenan de arriba hacia abajo en orden creciente de energía, como se muestra en la figura. La figura es la que está aquí, el diagrama de Moller, que indica el superíndice es aquel que contiene los electrones y que ya hemos repetido ya parezco reloj suizo repitiendo, parezco alarma repitiendo y diciéndoles que la cantidad de electrones para cada número cuántico secundario, sea S, P, D, F, tiene un tope. Y voy a comenzar a preguntar, Kenny, Buen día, profe. cuénteme, para el número cuántico S y para el número cuántico P, ¿cuántos electrones debe tener cada uno? Perdón que no le escuché muy bien. Para el número cuántico S y para el número cuántico P, ¿cuántos electrones debe tener cada uno? Lo que estaba explicando ahorita. Lo que he explicado desde la semana pasada, Kenny. Ya estoy diciendo y repitiendo, parezco alarma, repitiéndoles lo mismo y lo mismo y lo mismo, para que se graben. En el número cuántico S y P. es el número de orbitales de la capacidad de electrones. Electrones estoy diciendo. En el número S, 2 y en el P, 6. Sencillo, fácil. Frank, Mande, profe. continúe. Número cuántico P y número cuántico F. ¿Cómo? El número cuántico P P y F. y F, ¿cuántos electrones tiene cada uno? No le estoy preguntando orbitales, solo electrones. Electrones. No me acuerdo, teacher. En el teacher, Teacher, en el en el P P6 y en el F diga 14 Ya. electrones. Camila, ¿iba a decir algo más? no, ya dijo Carla. Ya, muy bien. Exacto. Y Perdón. creo que me olvidé uno, el D. El D equivale a 10. Hasta Ajá. ahí. ¿Dudas, chicos, hasta ahí? Pregunten ahora. No cuando estén haciendo la tarea. Voy. Vamos a la siguiente gráfica. A ver, para la configuración electrónica y para el diagrama que tienen que hacer como tarea, porque ya tuvieron que haber revisado la tarea que les envié del libro, se utiliza que los orbitales se representan con rectángulos, con círculos o con rayas. Y a los electrones se los representa con flechas, como habíamos visto anteriormente. Aquí, los orbitales son los cuadrados y las flechas son los electrones que tiene cada uno de los orbitales. Seguimos. Se dice que a los... Y es dependiendo la letra, diga. Exacto, dependiendo del número cuántico. Seguimos, dice, el número atómico del elemento nos indica, el número atómico. Recuerden cuál es el número atómico y dónde está ubicado en la tabla periódica. El número atómico del elemento nos indica que el número de electrones es igual al número de protones en un átomo neutro. Eso debieron haberlo investigado en su tarea. Tarea incompleta, por cierto, de muchos. Se supone que parte de los ejercicios tenían que buscar los electrones, los neutrones y los protones. Muchos solo hicieron los ejercicios tal y como habíamos hecho en clases pasadas y nunca buscaron cuáles eran los protones. Ya. Fueron escasos los que buscaron cómo se buscan los protones, que es el mismo número de los electrones. Ya, porque yo les expliqué varias veces la última clase y les dije que en un átomo neutro los protones es la suma, los neutrones es la suma, el número atómico es la suma entre los protones y los electrones. Y eso quiere decir que tienen valores iguales. Ahora dice, los electrones se colocan en los subniveles en el orden que indica el diagrama de Moller, y ya lo vimos. El número de electrones se indica mediante un superíndice, también ya lo hablamos. Debemos tener en cuenta el número máximo de electrones que caben en los distintos subniveles. Por ejemplo, el oxígeno tiene un número atómico que se simboliza con la Z y que es igual a 8. Y comenzamos. Primer nivel,
tenemos 1s2. Recuerden que en el primer nivel siempre van a caer 2 electrones, no puede caer más de 2 electrones. Y en el segundo tenemos 2s2 y ahí, aquí están los orbitales en la rayita y los electrones son los que están encima, las flechas. Y ahí, ¿qué tenemos? 2 y 2 son 4. Para llegar a 8, ¿cuántos me hacen falta? 4. Al igual acá, en el segundo orbital, que es de 3, tenemos 3 orbitales. Y como habíamos hablado de los apareamientos o de las parejas de electrones, tenemos una pareja y 2 solos. Y por eso el resumen, o como podría yo llamarlo, son 3 orbitales llenos y 2 orbitales semillenos. Aquí hay un orbital, 2 orbitales, 3 orbitales y 2 semillenos. Hasta ahí, chicos, dudas de cómo se grafica el orbital y cómo se grafican los electrones. Los electrones son las flechas. Sí, los electrones son las flechas. ¿Alguna otra pregunta? Los orbitales pueden tener las formas rectangulares, circulares. Pero como, no entiendo. A ver, Melanie, ¿qué no entendió? Siempre va a ser igual. Esa rayita. ¿La rayita? No. Por ejemplo, ya les voy a mostrar. Es depende del número cuántico. A ver, por ejemplo, aquí, también. Observen esta gráfica. Si se dan cuenta que del lado derecho de los orbitales no hay rayas, sino que hay cuadros. ¿Sí observan? Ajá, vacíos. Ya, cuadros llenos y cuadros vacíos. Por eso les digo, aquí explico claramente en esta imagen de que los orbitales pueden tener 3 formas. Yo les puedo dibujar de cualquiera de las 3 formas. Si yo les pongo círculo, sigue siendo un orbital. Si les pongo cuadrado, sigue siendo un orbital. Si les pongo una raya, sigue siendo un orbital. Si en un caso yo les pongo una estrella, ¿es o no es un orbital? Lo único que cambia son los valores. No. A ver, respondan la pregunta. Si yo les pongo una estrella y la relleno con flechas, ¿es o no es un orbital? No, porque no lleva ninguna de esas 3. ¿Por qué? Ajá. ¿Por No qué se no es? representa Porque no con se ninguna de representa esas con 3 esas figuras. Eso, chicos, eso. O formas. Porque ninguna de esas formas son las que yo les estoy enseñando. Yo les estoy enseñando 3 formas y no les voy a enseñar más de 3 formas. Estos 3 tipos o estas 3 formas son los orbitales. Y yo no les voy a poner ninguna otra forma. Y si yo les pongo otra forma, ¿ustedes qué me van a decir? Esa no es un orbital. ¿Sí o sí? Sí. Teacher, una pregunta, pero ¿cuándo sabemos que, o sea, lo podemos representar en cuadros, círculos o cuando nosotros queramos o cuando dice? Cuando tenga que configurar. Ya mismo, Ok. en la tarea de esta semana tienen que configurar utilizando estos de aquí. Ya. Y en el ejercicio que vamos a hacer al final de la clase para ver si entendieron todo lo que les expliqué, también van a hacer eso. Así que continuemos con la siguiente. ¿Qué vamos a hacer, profe? Como la que está ahí. Sí. A sumar. Ajá. Van a configurar. Ese es el objetivo de este parcial, configurar, que aprendan a configurar. A ver, chicos, vamos. Este es un breve repaso de cómo, no, un breve repaso no, son pasos a seguir cómo se configura electrónicamente. Le voy a pedir, a ver, Carla. Paso 1. Escribir la configuración electrónica del magnesio MN en representación. Manganeso, por el amor a Dios. No confundan manganeso con magnesio. Dije magnesio, pero no dije magnesio. Ya, siga, manganeso. A ver, paso 1. Lo primero que debemos conocer es el número atómico. Se le representa con Z. Del elemento en cuestión, en este caso, el magnesio, el cual nos indica la cantidad de protones. Al tratarse de un átomo neutro, la cantidad de protones será igual a la cantidad de electrones. Paso 2. El siguiente paso será ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales correspondientes utilizando la regla de los diagonales. Ya cayó el perro. Veamos, el magnesio Mn tiene un número atómico Z, que es igual a 25. Es decir, que tiene 25 protones y 25 electrones. Siguiendo la regla de los diagonales, escribimos la configuración electrónica que se lo representan con S y E mayúscula. Del Mn de la siguiente manera.
Ya. Y ahí viene la gráfica. Gracias, Carla. Apaga el perro, por favor. Viene la gráfica. 3 partes primordiales de cada configuración. El número grande significa el nivel de energía. La letra, saben ustedes que es el subnivel de energía o el número cuántico secundario. Y el superíndice es la cantidad de electrones de cada subnivel. Ahora, esta configuración ha quedado así: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. Ahora, dice acá abajo, la suma de todos los electrones debe ser 25, que es el número atómico en este ejemplo. Y nosotros sumamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20 y más 5. ¿Por qué puse más 5? Porque me faltaba para llegar al 25. No puedo pasarme del 25, que es el número atómico del manganeso. Tomen eso en cuenta, que siempre se tiene que mirar cuánto es el número atómico y hasta dónde tiene que llegar. Como es 5, como es 25 y estoy en 20, me hacen falta 5, al último le pongo 5. Y cabe el 5 porque, si ustedes recuerdan, el subnivel o el número cuántico secundario D tiene ¿cuántos electrones? 10. Por eso 5. entra. Ahora, Aquí en este ejemplo tiene 5, pero normalmente ocupa 10 electrones el número cuántico D. Y si ustedes suman, van a si dar... la D puede ser 10 o 5, cualquiera de los dos. No, a ver, siempre va a ser 10, pero si en un caso el número atómico me arroja un valor que no voy a utilizar los 10, puedo poner una cantidad que entre dentro de los 10. Por ejemplo, si el número atómico me daba 24, ¿cuánto yo iba a poner en D? ¿Cuánto iba a poner en D? 4. Si me daba 27, ¿cuánto iba a poner yo en D? 7. 7, así. Pero si me daba 11, ¿cuánto ustedes creen que alcanzaba a poner en D? Chicos, si me daba 31 y ya aquí llegué a 20, ¿ustedes creen que yo ya debía poner 11 aquí en D? No, porque hasta 10. Porque ya se sobreentiende que cuando lleva el 1 No, porque- ya No, sería que equivale a 1. exacto, porque D, el nivel cuántico, D llega solo hasta 10. Y si hay más de 10, yo solo debo poner lo que me alcanza, no debo sobrepasarme. Hasta ahí, chicos. ¿Entendidos los niveles, subniveles y la cantidad de electrones? ¿Y cuáles son los pasos a seguir para poder configurar electrónicamente? Déjenme buscar en mi tabla periódica donde está. Aquí está, sí, el número atómico o el número 25. Recuerden, chicos, el número atómico está del lado izquierdo de los elementos en la tabla periódica. Siempre del lado izquierdo, el número atómico, no el másico. Sigamos. Vamos, aquí hay otro ejemplo de configuración electrónica. Le voy a pedir a Ashley. Ashley. Anaí. Lea, por favor, Anaí. Escribe la configuración electrónica del carbono. El átomo de carbono tiene un número atómico Z de 6, es decir, tiene 6 protones en su núcleo. Al tratarse de un átomo neutro, tiene también 6 electrones alrededor del núcleo, distribuidos en distintos niveles y subniveles de energía, utilizando la regla de los diagonales y diagrama de Moeller. Escribimos la configuración electrónica del carbono. Esta de aquí es. Léala, por favor, Anaí. 1s2, 2s2, 2p2. Listo, chicos. El número atómico del carbono es 6, equivale a que yo pongo 6 electrones en su configuración electrónica y voy así. 1s2. Y sumando los da 6 porque 2 más 2 y más 2 serían 6. Exacto. Así como estaba en antes que salían igual a 25, Exacto. sumando todos los valores, o sea, los números de electrones. Exacto. Emilia, a mí me va a decir algo. Pero eso del 1, el 2 y el 2, ¿de dónde sacan esos números? Son parte del diagrama de Moeller. A ver, aquí.
Emilia, este diagrama, caramba, aquí. Si se da cuenta que en el primer nivel 1S2 hay uno solo. En el segundo, ¿cuántos hay, Emilia? Dos. En el tercero 3 y en el del cuarto hasta el séptimo llegan de 4, no hay más de 4, pero hasta el tercero hay 3, así, porque recuerde que ¿cuántos números cuánticos tenemos secundarios? 4, S, P y D y F, no hay más letras, no podemos pasarnos más letras, por eso, ya, ahora, por eso el orden es 1 y como hay 2, hay 2 del segundo nivel, pongo 2 aquí. 1S2, 2S2 y 2P2. No se preocupen, chicos, que ustedes para trabajar los ejercicios van a utilizar el diagrama hasta que se acostumbren. Este diagrama lo van a usar. Lo van a usar como referencia. A ver, voy a otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo el calcio. Tiene el 20, es un número atómico. Y equivale a 4 niveles. Por ejemplo, aquí abajo está distribuido electrones 20, nivel 4, su nivel y posición S2, que ya ustedes ya saben. P6, 3S2, 3P6, 4S2. Usó consecutivamente los valores de S2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. Y ustedes suman 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, 18. Y en el último, como me sobró 2, sigo poniendo 2. Y si ustedes se dan cuenta y observamos nuevamente el diagrama, voy otra vez al diagrama. Después de poner 3P6, pongo 4S2 como está en esta fila de aquí. O sea que seguimos esta línea, la seguimos muy bien en orden. Ustedes van a usar... Por eso dice que es creciente en secuencia. Sí. O sea, quiere decir que ordenado, como que se dice. Ajá. Para la tarea ustedes van a usar esta gráfica de aquí y este diagrama de acá. Y para los ejercicios... Pero, profe, ¿se puede escoger cualquiera o eso tiene que ir en orden? Tiene que ir en orden. Nunca nos desviemos del orden. Recuerden que si ustedes observan, aquí otra vez está el diagrama de Moller y lleva el orden. Pero a diferencia de que ahí las flechas están sobre los números. Exacto. Y las flechas indican cómo debe ir. Va primero este, luego este, luego este, luego este y así, 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 así. Digamos en la pila. Hay muchos diagramas. Hay muchos diagramas y por eso se dice que el diagrama es de Moller y diagrama de diagonales y por eso es necesario que lleve las flechas. En el caso de el primero que yo les presenté, donde está, también tiene las flechas, sino que las flechas no lo cruzan, sino que se abre el espacio para que entren los números, si ustedes se dan cuenta. Y en cambio, en el de acá, las flechas lo atraviesan a las configuraciones, que es lo mismo. Por eso les voy a dar la prioridad de que hasta que ustedes aprendan con detenimiento, utilicen los dos diagramas y utilicen la línea de arriba, para que se acostumbren, porque yo sé que, por eso les dije que me prestaran la suficiente atención, porque no es un tema sencillo, es más sencillo explicarlo de manera presencial que de manera virtual, por eso trato de hacer lo más que puedo y espero me entiendan. A ver, vamos con el sodio, que tenemos una configuración de 11 electrones y démonos cuenta qué hace aquí. 1S2, voy a hacer más grande la imagen por si acaso no la vean. 1S2, 2S2, 2P6, continúo la cadena, estoy aquí, va así, 2P6, 3S1, pone aquí, ¿por qué? Porque 2 más 2 más 2 más 2, 4, más 6, 10, y como el número es 11, para llegar al 11 me faltó 1, por eso el último es 3S1. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Pero solo hay que ponerlo ya. Habla Carla, habla tú nomás. Termine de hablar quien ya me estaba diciendo, porque ya Carla ya había hecho silencio. Por favor, termine, David. Ya digamos, ya el 11 tenemos que ponerlo solo hasta donde nos alcance. Sí, solo hasta donde esté el número atómico. Si el número atómico dice 20, va hasta 20, no se pueden pasar, porque esa es la cantidad tope. No es la cantidad que ustedes deseen, chicos. El diagrama solo es un esquema para que ustedes vean hasta dónde pueden llegar. Pero obviamente o sea, no... teacher, lo sí. Que yo no comprendo es que, o sea, digamos, ¿cómo me explico?
el 1, S2, o sea, cojo esos 4 valores que me den eso de ahí, pero puedo coger cualquiera de esos que están ahí, o sea, como puede ser 5S, 6S, No, con tal de que me den 11, no. no. A ver, Solo chicos, tienen que ser 4 a números ver, cuánticos, repito, sumados me den eso. Yo regresemos. tampoco entiendo eso, profe. No sé si puedo coger cualquier número y ponerle cualquier numerito A ver, arriba, no, con no, tal no, que me dé la Ajá, cantidad. no. A exacto. ver, chicos, vamos nuevamente. Regla de construcción. La configuración electrónica trabaja con los orbitales a partir de orden creciente de energía. ¿Qué entienden ustedes por un orden creciente de energía? Que hay que seguir el orden que tiene. Ya, pero ¿cómo creen ustedes que crecen los órdenes? ¿En dónde comenzamos? Chicos, En el 2S. desde el primero, Desde el más bajo. desde el más bajo. Desde el primer, El más bajo del número cuántico principal, ¿cuál es? ¿El 1 o el 4? el 1, El El 1. 1. Entonces, ¿por dónde yo voy a comenzar? desde la arriba, o sea, desde el 1. Desde el 1, Por exactamente. eso dice secuencia, Exacto. creciente. Secuencia creciente de energía. Recuerden que el nivel más bajo de energía para los electrones es el 1. Siempre ha sido el 1 y siempre será el 1. Este 1 que está aquí, este 1. Siempre. Por eso ustedes deben comenzar desde el 1, no van a comenzar desde cualquier número al azar. Siempre desde el 1 hasta llegar hasta donde les dé los electrones, que ustedes los van a contar, obviamente. Pero este es un diagrama de cómo debe ser. Hasta ahí, chicos. Recuerden, comienzo desde el 1, desde el más chiquito, hasta donde me alcance. Profe, pero tengo una duda. Dígame. Los numeritos de arriba pueden variar. Pueden variar, depende. Por ejemplo, observemos la línea 4. Ya voy a poner la otra imagen. ¿Dónde está la bendita imagen? Aquí. A ver, observemos la línea 4. La línea 4 y desde la 4 en adelante tiene los 4 números cuánticos, S, P, D, F, y tiene arriba todos los electrones que puede alcanzar. Recuerden que en el S solo puede alcanzar 2, en el P 6, en el D 10 y en el F 14. Pero van a variar solo en el caso de la cantidad de electrones que tenga. Por ejemplo, dependemos de cuánto conten. Por ejemplo, el sodio tiene 11 y hasta 2P6 ya tengo 10 electrones, porque si ustedes suman los numeritos o los superíndices o los exponentes, como ustedes les quieran llamar, les va a dar 2 más 2, 4 más 6, 10. Y como quiero llegar a 11, ¿cuánto me va a faltar? 1. Y si ustedes se dan cuenta, siempre el 3S era 3S2, pero en este caso, había que disminuirlo a 1 porque solo quiero llegar a 11. Hasta ahí, chicos. ¿Me entendió? Los valores siempre van a ser 2, 6 y 10 y 14. Pero si el número atómico no me da para llegar a ese valor, voy a anotar la cantidad que me dé, lo que me falte, como quien dice. ¿Está claro? Y siempre tiene que llevar ese orden de 1S primero, luego va para el 2S, sí. Siempre. Recuerden que siempre comenzamos desde el más bajo. A ver, podría decir yo, y puedo decir que el diagrama de Moller siempre da la potestad, ¿dónde está el diagrama? Que comience desde aquí hacia acá, siempre desde el 1 hacia abajo, así, sí. Ya. Y siempre vamos a comenzar en ese orden. ¿Otra duda? ¿No? No, bueno. A ver, presento la imagen y trabajamos. Tenemos, esta es la tabla, la famosa tabla de 3 intervalos que ustedes deben hacer en la tarea. Y tenemos 8 elementos, si no me equivoco: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Aquí están sus números atómicos y aquí está su configuración. Observemos claramente. Litio tiene 3 de número atómico, tiene un S2 y 2 S1. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Ya, del lado de acá de los orbitales tenemos un orbital lleno y un orbital semivacío. ¿Por qué? Semivacío. Porque aquí hay 2 y aquí hay 1, 3, ¿verdad? O sea, dependiendo de, por ejemplo, digamos que en su posición, en el 1S3, ya, pero no podría ir más de 2, pues diga. No. Serían como que divididos de 2 en 2 o de 1 en 1. Recuerden recuerden, chicos, que el nivel de energía o el subnivel de energía S o el número cuántico S
solo puede alcanzar 2 electrones. Yo no le puedo poner 3. Solo 2 contiene. Es como, por ejemplo, En cambio, P sí puede contener 3 electrones, Sí, tal como veo ahí. exacto. Puede contener hasta 6. Es como, por ejemplo, el S. Por eso usted nos preguntó el número de electrones. Recién se dan Dependiendo cuenta- de recién eso, podemos hacer los cuadritos. Recién se dan cuenta de que todo lo que les pregunto tiene una suma completa de relación. Estamos en un círculo, chicos. De este círculo no hemos salido. Desde el primer día que vimos la teoría de los átomos no hemos salido de ahí. Recuerden que todavía seguimos viendo átomos, seguimos viendo electrones y seguimos en el mismo. Estamos en un círculo. Todavía no hemos salido de ese círculo. No hemos hablado de nada diferente durante todo este parcial. Sigo. Vamos, berilio tiene 4 de número atómico y se representa así, 1s2 y 2s2. Y aquí tenemos los orbitales, están llenos, flechas, ambas flechas están parejas de flechas. Seguimos con boro tiene 5, tenemos 1s2, 2s2 y como ya aquí tengo 4, me hace falta 1, a la P o al subnivel de energía P le pongo 1, porque solo 1 nomás me va a llegar. Y así mismo Hay tenemos- 2 llenos y 1 semillenos. y 1 semilleno, así. Carbono 6, lo mismo, 2, 2, 2, 6. Y aquí ya tenemos 2 llenos y 2 semillenos. Nitrógeno Van 7. 3 cuadritos por la P. Exacto, porque porque lleva 3 electrones. P tiene 3 orbitales. Recuerden que S tiene un orbital, P tiene 3, D tiene 5 y F tiene 7. Así, esos son los orbitales. Nitrógeno tiene 7 de número atómico, tiene 2, 2 y como P sí puede contener hasta 6 electrones, yo le pongo 3. Y tenemos 1, 2, 2 llenos, 2 orbitales llenos y 3 semillenos o semivacíos. Oxígeno 8 tiene 2, 2 y 4 porque P, subnivel P puede llegar hasta 6. Teacher, también me di cuenta que cuando va una sola flechita siempre va a ser para arriba. O sea, no para abajo. Para abajo, siempre Siempre para va arriba. para arriba. Ya. Igual esta gráfica está en el libro. Yo se las explico para que ustedes la logren entender y para que sepan cómo es que deben hacer la tarea. Sigo. Voy. Me queda en oxígeno. Tengo 1, 2, 3 llenos y 2 semillenos. Flúor tiene 9. 2, 2 más 5, 2 más 2, 4 más 5, 9. Tengo 1, 2, 3, 4 llenos y 1 semilleno. Y tengo el último, neón, que tiene número atómico 10 y que tengo 2, 2 y 6. Aquí ya no me puedo pasar. Del 6 hasta aquí voy a llegar y tengo todos llenos. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Dudas? Profe, pero siempre va a ser así, S, S, P, siempre va a ir S y S. Sí, siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Nunca se olviden eso. Siempre. Ahora sí, chicos. Profe, dígame. ya yo tengo otra duda. Que ya usted dice que la P ya no se puede pasar de 6 para arriba, ¿verdad? Ajá, sí, nunca se puede pasar. Ya. Entonces, si tengo que, o sea, de las flechas, ¿hay más? Digamos, puedo poner otro número, ¿verdad? ¿Cuáles flechas? Es opcional. ¿Cuáles flechas? Primero explíqueme porque no le entendí la pregunta. O sea, los orbitales, digo. Los orbitales. Ya, los orbitales es dependiendo del número cuántico. Seguimos y le vuelvo a repetir. Número cuántico S, ¿cuántos orbitales tiene? Responda, 2. David. No. 2. El número cuántico S tiene un orbital. Les mandé a dibujar. Los unos. Los mandé a dibujar, chicos. Yo no les mando a dibujar por gusto. Yo les mando a dibujar para que se les quede, se les grabe en la cabeza. Y por ejemplo, el P tiene 3, P el tiene D5 y el F7. Exacto. Y ahora ustedes se cuenta de que si aquí dice 1s2, refiere de que este cuadro es el orbital. Y este No cuadro puede pasar de 2 orbitales. Exacto. Y el de acá dice 2s2, sigue siendo S, tiene ¿cuánto? Un orbital. Vamos por acá abajo, cualquiera, nitrógeno. Ya tiene P. ¿El P cuántos orbitales tiene? 3. Tengo 1, 2, 3 cuadros. Son 3 orbitales. Si en un caso lleguen a llegar al orbital, perdón, al número cuántico D, porque es muy rara la vez. 5 orbitales. 5 orbitales. ¿Cuántos cuadros van a poner? 5. ¿Por qué tiene? 5 Porque cuadritos. tiene 10 electrones, o sea, 10 flechas en parejas. 5 parejas de flechas. A esto le llamo parejas de flechas. ¿Dudas, chicos?
Chicos, los electrones y los orbitales van de la mano. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, si tengo un orbital, tengo dos electrones, que es como quien dice el doble. Si tengo 3 orbitales, ¿cuánto tengo? El 6, que es el doble. Si tengo 5 orbitales, ¿cuántos electrones tengo? El 10, que es el doble, si se dan cuenta. Si tengo el último, que es 7 orbitales, ¿cuánto es el doble en electrones? 14. Tienen una relación. Profe, Dígame. y en la que es 2p6, y si mi número es llegar hasta el 8, digamos, sí, al 6 sí le puedo poner solamente 2 o 4. Sí le puedo simplificar, digamos, al 6. Sí. Con tal que me den la suma. Exacto, sí. Okay. Listo, chicos. Ahora sí. Un momento de que practiquen. Lo van a hacer aquí. ¿Quieren? Les pongo el diagrama de Moller. Chicos, les añado el diagrama. Como no responden, igual voy a poner. Sí, teacher. No se queden callados, respondan. Que uno es por su bien, no por su mal. Bueno, dice que estaba mirando la imagen y estaba concentrada. Que no sé qué A ver. me fijé que había. Listo. Tienen 10 minutos. Profe, para hacer eso tengo una cadena. Del 1 tengo que irme al 2S. Sí, Y ahí voy a la derecha y bajo otra vez. exacto. Y de ahí va a la derecha y baja otra vez. Y ahí va a la derecha y baja otra vez. En este caso, 1S2, 2S2, luego va el 2P6, 3S2, luego 3P6, 4S2, luego 3D10, 4P6, 5S2, así. ¿O quieren que les ponga el otro? ¿Dónde está el otro? El que indicaba con las flechas. Este de aquí, no, este de aquí no. Este de aquí. Bueno, les voy a dejar Es lo con mismo. 10 minutos tienen, chicos. 10 minutos. Ya voy a hacer más grande la imagen. El cuadro de química, teacher. Sí, preferible. Ah, Ajá, para tenerlo ahí. ah, chicos, recuerden. Una pregunta, ¿usted va a subir la clase en la clase a YouTube, en la grabación de esta clase? Sí. Teacher, una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Lo puedo hacer en una hoja aparte y luego lo puedo pasar al cuaderno de química? Sí, también. Pero háganlo, ya, no me pregunten. Pero Háganlo. los ejercicios en clase no se hacen en cuaderno borrador. Por mi parte, pueden hacer el cuaderno de borrador para que los pasen después si en un caso se equivocan, porque ahí tenemos muchos errores a veces. Así que no se preocupen. Háganlo.